Raiza Banfield es arquitecta egresada de la Universidad de Panamá con estudios en Administración de Empresas y una maestría en Diseño de Paisaje por Istmus. Tras 15 años dedicados al diseño arquitectónico y la construcción, fundó el estudio RGB. Más adelante se involucró profundamente en la defensa ambiental y urbana, impulsando procesos de participación ciudadana. Su trabajo en televisión a través de Ciudadano El Planeta 3 en FTV y Nuestro Planeta en Medcom la convirtió en una voz clave de la educación ambiental en el país. Cofundó el Centro de Incidencia Ambiental y luego la Fundación Panamá Sostenible, que dirige hasta hoy, promoviendo proyectos de desarrollo sostenible. Fue vicealcaldesa de Panamá entre 2014 y 2019, liderando el plan de desarrollo de la ciudad. Reconocida conferencista y articulista, fue seleccionada como una de las Top 5 Urban Visionaries de Latinoamérica en 2018. Actualmente es directora de Desarrollo Sostenible del Centro para la Integración de la Naturaleza y las Ciudades, directora ejecutiva de la Fundación Panamá Sostenible. Y esa es mi invitada en primera persona esta noche, Raiza Banfield, a quien siempre me da un placer. Ay, gracias, Ricardo. Qué gusto estar en esta nueva casa. Pues sí, yo siempre ando estrenando casa. Exacto, me encanta tu privilegio. No, y poder conversar, o sea, a mí me gusta conversar y me gusta también saber de muchas cosas que a veces creemos que sabemos, pero no sabemos del todo, de algunas figuras públicas. En este caso, Raiza Banfield, arquitecta, paisajista hoy por hoy. Sí, sí. ¿Cómo la pasión por la arquitectura o cómo se da ese momento? Yo creo que la arquitectura me encontró. Yo era muy jovencita, estaba en 5º año de secundaria, no tenía idea qué iba a hacer y acompañé a mi mamá a donde la peluquera, que en ese momento estaba atendiendo temporalmente en su casa. Y mientras mi mamá estaba arreglándose, me voy como explorando por ahí, estaba la hija de la señora en su recámara con una mesa de madera enorme, estaba en ese momento pintando la perspectiva de un centro comercial que ella acaba de diseñar. Y le dije, ¿y esto qué es? Y que es mi proyecto de final de semestre, es un centro comercial. Y me pareció tan maravilloso que un ser humano pudiera plasmar algo que no existe y que parecía real. Para que después se haga. Para que después se haga. Y ahí me enamoré de la arquitectura. Y decidí en ese momento que iba a estudiar arquitectura y realmente... Arquitectura necesita cálculo y número y todo lo demás. ¿En eso éramos buenos? Ay, qué buena pregunta, como si me conociera. Porque mira que mi tentación de no estudiar arquitectura es que le tenía terror a la física y a la matemática. Entonces yo le dije a mi padrino, que era ingeniero, le dije, creo que voy a estudiar diseño de interiores. Y el man dijo que, mira, puedes hacerlo. El tema es que si te gradúas de diseño de interiores, nada más vas a poder trabajar los interiores en un espacio. Pero si te gradúas arquitecta, podrás hacer ambas cosas. Física y matemática y cálculo es un solo año. Dale que tú puedes. Yo iba así de terror. Y me tocaron unos compañeros de San Agustín, que venían del San Agustín. De San Agustín quieren graduar a los astrofísicos y eso. Exacto. Mi pobre hija tuvo que salir de ahí en tercer año porque quería huir. Son reventados. Entonces ellos ponían la media más alta. Claro. Pero mira, me fue bien, tanto en cálculo como en física, porque como era más aplicado, lo entendí mejor. Así que salí con A y B. Yo dije, yo iba a sacrificar mi carrera de arquitecta porque le tenía miedo a esas materias. ¿Y eso fue aquí en Panamá? Sí, en la Universidad de Panamá. La Facultad de Arquitectura, que no es fácil en Panamá, en la Universidad de Panamá. En ese momento, y todavía hoy, era evaluada como proporciones guardadas, pero tan demandante como la medicina. De hecho, nos trasnochamos, no salimos, porque a veces llevábamos hasta 8 materias en un semestre. Wow. Sí. A ver, y de alguna manera... Yo, por ejemplo, ignorante del tema de la especialidad y todo lo demás, la arquitectura tiene mucho que ver con el uso del suelo, con modificar espacios, construir sobre áreas y demás. Eso a veces puede que riña con la parte de la ecología, del ambiente, la parte ambientalista. Okay. ¿Cómo surge o esa vena ambientalista siempre estuvo? Mira, como las cosas de la vida que me llegaron así, las vocaciones son como un llamado, un momento, un encuentro, una epifanía, así como me pasó con la arquitectura. Yo no es que nací ambientalista, como una vez había una compañera de la escuela que estaba brava por algo que yo estaba defendiendo y afectaba a su hermana que estaba en gobierno y gritaba en una radio, ella nunca fue ambientalista, nunca sembró un árbol en la escuela. En efecto, o sea, yo no nací sabiendo eso. Uno se hace consciente de cosas en el camino. Exacto. O sea, mi formación como arquitecta fue dominar la naturaleza. O sea, a nosotros nos enseñaron que el espacio estaba para ser construido. A mí no me enseñaron nada de valores de manglares, ni de montañas, ni de ríos.
más bien, muchas veces nos ponían como espacios conceptuales para que diseñáramos lo que la creatividad nos Sin saber si trajera. intervenía en algún área de nada. Esa no fue la formación que yo recibí. Por tanto, cuando ya yo estaba ejerciendo, me acuerdo que tuve clientes que me llamaron para proyectos que eran sobre manglares y vaina. Y, perdón. No, aquí podemos decir Ay, todo. sí, me sentí tan en confianza. Estamos en confianza. Que yo no es que sabía. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue ese encuentro con el tema ambiental? Fue cuando casada, ya con 3 hijos, entonces vinieron las licitaciones para la adquisición de casas en las áreas revertidas, mi esposo y yo embarazada del 3er bebé. Oye, mira, de repente esta posibilidad no fue tan fácil, fuimos a 16 licitaciones, pero a Para la comprar una 16ª pudimos adquirir una casa que era vecino del Parque Nacional Camino de Cruces. Entonces, cuando yo llego ahí veo esta naturaleza que ni me Sí, que imaginaba que vivir en áreas teníamos. revertidas es otra cosa. Es otra cosa y ahora se ha denigrado mucho, pero bueno, eso es otra historia. Tú dices, Dios mío, esta belleza, ¿qué es? ¿Cómo vivían esta gente tan maravillosamente aquí? Pero una vez que descubres la maravilla, vienen las responsabilidades porque ya esos bosques estaban empezando en venta. Y tú me conoces de esa época, cuando empieza mi defensa por el Parque Camino de Cruces. Recordamos el árbol aquel. que ahora Ese fue vamos a otro hablar de árbol, ese. no fue en Camino de Cruces, ese fue en la corte, pero mi contacto con la naturaleza es cuando me mudo a áreas revertidas y empieza toda una cruzada con mis vecinos en defensa de la naturaleza, y ahí aprendo de abogados, ahí aprendo de ecólogos, de biólogos, porque en esa defensa tenías que tener argumentos y yo no los tenía, yo los aprendí. Claro. A un cierto punto, después de varios años de estar en esto, la gente lo que menos imaginaba es que yo era arquitecta. Todo el mundo pensaba que era abogada, que era bióloga, pero cuando yo dije arquitecta, o sea, ¿de dónde? Por eso, porque uno ignorante dice, el arquitecto va así, usando el espacio, Va usando- el a eso ambientalista nos va enseñaron. defendiendo el espacio que podría usar un arquitecto. Ahí fue cuando yo me confronté con mi carrera y dije, yo estoy muy cómoda en ese momento, tenía mi oficina en Casco Viejo, estaba haciendo renovaciones en Casco Viejo, estaba haciendo muchas renovaciones en áreas revertidas, estaba muy feliz con mi carrera, pero yo dije, yo estoy aquí trabajando en lo que me gusta, soñando con alguna vez un premio de arquitectura, mientras estoy entendiendo que Panamá está siendo devastado, su riqueza natural, por un modelo precisamente urbanístico y arquitectónico que no le corresponde. Y allí fue cuando también tuve muchos sacrificios de mi carrera propiamente, pero fui poniendo en pausa lo que hacía como arquitecta, me empiezo a involucrar en temas de agrupaciones de defensa ambiental, de defensa del patrimonio cultural, Aparte como de etcétera. activismo ya. Exacto, y ahí es donde me invitan a cofundar el Centro de Incidencia Ambiental. Eso fue en el 2007 y es cuando cerré mi oficina y dije, Decisión difícil. la voy a poner en pausa porque voy a trabajar en la defensa de la naturaleza de Panamá y voy a retomar mi carrera cuando en Panamá haya mayores oportunidades de hacer arquitectura sostenible. Han pasado casi 20 años se ha desde retomado. entonces. De alguna manera sí, Dios Ok. me la ha devuelto, la vida me la ha devuelto de una manera mucho más enriquecida de lo que pensé en ese momento, porque nunca he dejado de ser arquitecta. Nunca he dejado de pensar como arquitecta, pero le he dado un vuelco a mi profesión poniendo la arquitectura por debajo del entorno, de la naturaleza y de la gente. Entonces he aprendido que la arquitectura tiene que ser mucho más humilde, menos ostentosa, porque requiere adaptarse a su entorno para hacer lo que hoy necesita el planeta. Vamos a hacer esta pausa porque al volver, obviamente, de ese conocimiento, de esa... Porque es una pasión, además, que se debe tener una para pasión. poder defender, brevemente, la naturaleza y demás. Aquel episodio del árbol que yo mencionaba hace un momento y que, de hecho, cuando pasa a otro terreno, la gente quería recordarle muchas Todo veces. el tiempo, todos los que días. se acordara del árbol aquel. Vamos a hablar de eso cuando estemos de vuelta aquí en Primera Persona. De vuelta en Primera Persona y esta conversación junto a Raiza Banfield, a quien tengo que agradecer que siempre me acompaña en cada uno de los Ay, espacios. y tú en cada una de mis etapas. Además, hablaba yo hace un momento del árbol aquel. Sí. O sea, fue emblemático. Hay quienes entendieron el mensaje, hay quienes lo valoraron,
por lo que era, por su esencia, y hay quienes mofaron de eso. Y después, cuando pasa entonces al terreno de la vida política. La frase, ya no te amarras a los árboles. Exactamente. ¿Cómo fue lidiar con eso? Y además no tomaba decisiones que iban en contra. No, al contrario, nos tocó rescatar varios parches boscosos y ahora te hago un recuento resumido, pero el tema de esa acción ni siquiera fue planificada ni organizada como muchos piensan. Sí estaba sucediendo algo. La Corte Suprema de Justicia planeaba hacer, Moncada Luna, presidente, un edificio de estacionamiento de 7 pisos en un área donde hoy día se estacionan de manera irregular carros, pero hay árboles. Estamos hablando del Cerro Ancón, donde los árboles del Cerro Ancón estaban protegidos, la falda del Cerro Ancón, y ahí no se trata de que tumba y haz, porque eso no es así. Los vecinos del área estaban muy preocupados porque se venía la amenaza del proyecto. Ellos habían sustentado... Que era un edificio de estacionamiento. De 7 pisos, una cosa abominable. Que además ellos iban a perder ese espacio público que era de ellos, porque una vez que los carros se retiran ahí a las 5 de la tarde, eso es un área que los vecinos utilizan. Okay. Ya habíamos estado haciendo acciones, mandando notas, lo de siempre, y yo estaba, me acuerdo, en un programa de radio con Nito Adames. Estábamos hablando de temas minería, varias cosas que estaban pasando, y me chatea Ana Pérez, que en ese momento vivía en el lugar. Me dice, Raiza, llegaron los camiones para poner la cerca, hoy tumban los árboles. Yo dije, Nito, permiso, la comunidad de Ancón me necesita y me voy para allá. Y llegando... En efecto, estaban los camiones, habían grúas, había equipo pesado. Decíamos, ¿qué hacemos? Tomada. Sí, ya tomada. Y era el presidente de la Corte Suprema. Sí, sabemos todo lo que pasó después con... Exactamente, Moncada Luna, Corcione era el del proyecto. Yo le digo a los vecinos, aquí la única cosa que nos va a salvar es que nos amarremos a los árboles. ¿Alguien tiene soga? Un vecino salió, fue a su casa, buscó y... como 3 o 4 personas nos amarramos y Ana Pérez se tiró sobre la calle, recuerdo. No fui yo la única, pero yo era la más famosa, pues, y Ana Pérez. En ese momento, sí. Por el activismo. Ajá, y yo tenía un programa de televisión de educación ambiental en Canal 5. Sí. Que esa es otra parte de mi historia de arquitecta a comunicadora. Entonces, y yo recuerdo, es que ¿y ahora hasta cuándo vamos a tener que estar aquí? Yo estaba un poquito asustada, o sea, yo nunca me había hecho una cosa así. Nada, claro. Recuerdo que un amigo mío, abogado, llegó y me dijo, Raiza, yo estoy listo para hacerte un habeas corpus si te llevan presa, estoy contigo. A ese nivel. Sí. Sí, nos amarramos y claro que ese hecho de que había resistencia humana en el área donde ellos iban a intervenir, los inhibió, era un sábado, llegó la 1 de la tarde y como la gente trabaja hasta el mediodía, fueron recogiendo sus cosas y ya no pudieron volver porque entonces la comunidad adquirió más fuerza. Y al final pudimos sustentar que ellos no podían hacer eso. Además, lo que no sabe la gente es que después de ese incidente, un grupo de técnicos y los vecinos trabajamos en una propuesta que identificábamos varios lotes utilizables dentro del área que generaba 3 veces más cantidad de estacionamientos sin tener que destruir. No era el negocio. No era el negocio. Obviamente. Nunca quisieron hacer nada con esa propuesta. Sin embargo, Harley Mitchell, cuando asumió la presidencia de la Corte, sí cerró el tema, sí dijo que esa área se iba a respetar. Lo que la Corte no ha hecho es buscar una alternativa a lo propuesto, porque sí se necesitan estacionamientos, pero más que todo se necesitan alternativas de movilidad colectiva, porque todo el mundo no puede parquear su carro frente a la Corte. Claro. O sea, una ciudad de 1 millón de habitantes, más de 1 millón de habitantes, no podemos pensar que podemos llegar con el carro. Todo el mundo que va a tramitar va a poder y menos hacerlo. en un área como esa, para un edificio que ni siquiera fue diseñado para ser Corte Suprema de Justicia, con todos los casos que se ven, etcétera. Así que el desorden urbano genera este tipo de acciones y oportunismo donde los juega vivos tratan de hacer negocios, pero que muchos ciudadanos anuentes hemos logrado que se impidan este tipo de cosas. Todos tenemos causas en la vida. Siempre identificamos algo que a nosotros nos preocupa más, que queremos alzar la voz sobre ello y demás. Aparte de la parte ambientalista, ¿llevó a buscar alzar la voz en otro terreno con la política? ¿O cómo surge esa Mira, yo nunca motivación? me lo planteé. De hecho, mi primera oferta para un puesto público no fue la de Blandón para ir a la alcaldía. Yo tuve ofertas para cargos públicos desde mucho antes. A mí el Partido Popular me vino a buscar para
para ser alcaldesa en el 2009, me parece, la primera vez. En el apogeo de la parte ambientalista. Sí, en el 2009. Y yo, alcaldesa también. Sí, en ese momento. Y antes Joaquín Vázquez me había buscado para ser su vicerepresentante. O sea, cuando este señor, ¿cómo se llamaba el PRD que iba para la alcaldía? El que le iban a fracturar las piernas. Bobby Velázquez. Bobby Velázquez también me buscó. Todo recuerdo. Y el que se le iba a fracturar después fue alcalde. Sí, exacto, qué loco, ¿no? Bueno, o sea, pero para mí eso nunca fue un objetivo. O sea, yo no estaba en esto para ganar un puesto público. Yo estoy en esto porque realmente creo que Panamá puede ser mejor y necesita de la sostenibilidad para ser mejor. ¿Qué pasó? ¿Por qué acepté la propuesta de Blandón si este nunca fue mi norte? Por 3 cosas. Estábamos en un momento político muy grave en Panamá. Estábamos terminando el gobierno del señor Martinelli. Muchos habíamos pasado muchas amenazas, habían pasado muchas cosas y se veía una posibilidad de la reelección de su propuesta de gobierno en ese momento. 2, Blandón había sido diputado de nuestro circuito y había sido un hombre que había estado con la causa ambiental del circuito en las buenas y en las malas. ¿En qué quiero decir? En gobierno y en oposición. Sí, alguien que se compromete. Realmente. Y además, cuando estábamos en los movimientos de Alianza Pro Ciudad y de defensa de áreas, él siempre había estado ahí. Entonces era un hombre que ponía su palabra y sus acciones en el mismo lugar. Y tercero, Blandón tenía un plan. Y un plan que por primera vez ponía a la alcaldía como autoridad urbanística para hacer el primer plan de ordenamiento territorial de la ciudad, para manejar el tema ambiental como algo integral en la ciudad. O sea, y él me dijo en ese momento, si yo te estoy invitando a que me ayudes a hacer lo que tú has peleado por todos estos años, ¿por qué lo vas a rechazar? Y son esos llamados que tú dices, porque estoy esperando que venga otro. Y lo haga en vez, si yo hablo y digo tanto, exacto, ¿por qué no lo hago y yo? te están dando la oportunidad, no a todo el mundo le llega la oportunidad. Así es. Y con mucha miedo y con mucha resistencia por parte de mi familia, acepté. Y si te tengo que decir si los 5 años valieron la pena... Ahora me lo va a decir. Ay, no. Vamos a irnos a la pausa, porque precisamente esa experiencia, hoy por hoy, cuando la gente, ya una vez hablamos de este tema, pero cada vez que se inunda la Vía Argentina, a alguien hay que echarle la culpa. Dale con la Vía Eso vamos a hablar. Argentina. Pero precisamente en ponderar ese éxito o fracaso en esa administración será después de la pausa aquí en Primera Persona. De vuelta en Primera Persona esta interesante conversación junto a Raiza Banfield y quedábamos en ponderar el éxito o fracaso, no creo que haya sido jamás un fracaso, de ese trabajo como vicealcaldesa y por qué cada vez que algo ocurre en la Vía Argentina la gente dice, yo no lo puedo olvidar, yo no me lo recuerdo. Se inundó de nuevo la Vía Argentina. ¿Qué se puede? Yo recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que incluso estando, porque esa fue la administración Varela, ¿no? El ejecutivo era Varela. Sí, exactamente, que se notaba que Blandón tomaba decisiones a conciencia de él, no del ejecutivo. Sí. Y había un área, no recuerdo si era por Pedro Miguel o más adelante. Ah, que sí, la tala de los bosques, sí. Y Raiza Banfield, como vicealcaldesa, se pronunciaba en contra de las decisiones que se estaban tomando. Sí, y tuvimos que poner una demanda contra el Ministerio de Obras Públicas. Mira, mi ponderación de esos 5 años es que valió la pena. Fueron los 5 años más difíciles de mi vida. No me di cuenta hasta que terminaron cuánto me había drenado, desgastado. Fue muy fuerte porque también las cosas políticas a lo interno no era fácil. Como dices, Blandón era panameñista, yo no tenía partido político, o sea, yo sí era un árbol sin sombra, y a él se le hizo difícil porque tuvo que lidiar con situaciones opuestas a lo que el Ejecutivo quería y encima tenía a la criadita respondona esa de vicealcaldesa con la que no se podía pelear porque él perdía, ¿no? Era difícil, pero ¿valió la pena? Sí. Blandón cumplió su palabra. Entregamos el 6 de junio de 2019, el día de mi cumpleaños, precisamente el primer plan de ordenamiento de la ciudad y con elementos de primer mundo. O sea, yo me siento muy orgullosa de ese trabajo. Entregamos y quedó en ejecución el plan de ordenamiento de San Francisco, que puso orden en uno de los corregimientos más caóticos. Nosotros detuvimos... Sí, que la zonificación es un tema terrible. Sí, nosotros detuvimos una cantera que estaba en Cárdenas, en el área
de Cárdenas, que tenía 20 años de ser cantera, la detuvimos. Detuvimos una cementera que estaba en la avenida Balboa, que había quedado del gobierno anterior y que estaba enfermando a los vecinos, que nadie los veía atrás porque son de clase baja. Y ya nadie se acuerda que había una cementera. En el momento que se activó esa tala de bosque porque iban a ampliar la Muerto Rijo, y eso fue como a la maldita sea, una cosa súper rara entre mi ambiente en ese momento y el MOB, la Alcaldía de Panamá puso la primera demanda de una alcaldía contra el Ministerio de Obras Públicas y la ganamos. Y hoy esa regeneración natural se dio porque actuamos. O sea, cuando tú dices que es que las cosas no las puedes hacer protestando, las tienes que hacer desde el poder. Desde allí lo hicimos. Y hay muchas cosas que se evitaron en su momento, pero además se propusieron y se desarrollaron al punto que hoy tenemos una vara más alta sobre lo que demandar de un alcalde y las autoridades locales, porque la pusimos. Claro. ¿Cuál fue el error? 5 años no era posible generar todas las transformaciones con las que nos comprometimos. Yo no digo que Blandón tenía que reelegirse, eso tenía que hacerlo, él se equivocó en lo que hizo, pero bueno, eso ya está. Pero vamos a decir que no se iba a reelegir porque de verdad, legítimamente quería ser presidente. Teníamos que o generar un plan donde yo lo sucediera, o donde él me dijera, Raiza, ¿sabes que fulano va a ser el candidato? Vamos a generar un plan para que consecuentemente... No lo hizo. Tiró así el plumero y dije, no, yo voy a llegar a presidencia. Ahora voy para esto. No, y eso fue un error gravísimo. ¿Y repetiría Raiza de alguna manera o buscaría poder seguir impactando a través de No, ya espacios? yo mi cuota militar ya yo la cumplí. Mi servicio militar ya yo lo hice. Yo creo que el servicio público es maravilloso. Todos los ciudadanos Pero bien panameños... ingrato. Es ingrato, pero todos los panameños que tenemos un compromiso con el país debemos pasar por el servicio público, sea en puesto de elección o de designación. Es importante. No creo que es para toda la vida. Creo que una alcaldía buena sí son 10 años, si la gente así te lo permite. Sin embargo, ya yo creo que aprendí mucho, dejé un legado, todavía veo cosas y gente que me dice, usted no se acuerda de mí, pero usted le cambió la vida a mi comunidad por tal cosa, y eso me parece maravilloso. Y hoy, gracias a esa experiencia desde lo público y desde lo que estaba construyendo en el sector ambiental, con las organizaciones, los procesos de participación ciudadana, estoy trabajando en un proyecto que me parece maravilloso. De eso quiero hablar, a ver, hablemos de ese proyecto. Exacto. Yo hoy día coordino el Laboratorio para Ciudades Sostenibles, es un centro para investigaciones territoriales, sociales, que es un espacio para que estudiantes universitarios hagan pasantías. Ellos tienen que hacer pasantías universitarias y encuentran en este espacio una forma de aplicar ese conocimiento técnico a soluciones y a problemas que Panamá está enfrentando en materia de adaptación climática, de comunidades vulnerables, de integración del desarrollo económico con el desarrollo territorial. Entonces tenemos un año de estar haciendo este tipo de investigaciones y aportes, porque luego los resultados se los presentamos a las autoridades y a las comunidades, que me parece súper satisfactorio. O sea, yo siento que estoy trabajando en lo que a mi edad y con mi experiencia puede convertirse en un legado para mi país, donde podemos articular con otros jóvenes profesionales para hacer una red de investigadores que además estén aportando soluciones, que además dirijo la Fundación Panamá Sostenible y seguimos trabajando con proyectos comunitarios como de cosecha de agua, de construcción de procesos participativos y diseños participativos para soluciones comunitarias. Y además, hoy día conduzco una plataforma de comunicación ambiental que se llama Conexión Tierra, que busca comunicar aquello, no solo lo que hacemos, sino la información que hay sobre los desafíos ambientales que el planeta tiene y que con nosotros... Más consciente, claro, porque hay que comunicar, Ricardo, hay que comunicar, tú lo sabes, y nunca es suficiente. Así que estoy ocupadísima y lo que estoy haciendo es incidencia política, porque comunicar es político. Sí, impacta la vida de las personas. Trabajar el territorio es político. Así que yo no dejo de ser un ser político, pero hay distintas formas de vivir la política. Antes de finalizar y ya para cerrar, ¿cómo se define Raiza en 3 palabras? Perseverante, idealista y apasionado. Y eso es importante para llegar muy lejos. Muchísimas gracias, como gracias siempre. A ti por este espacio maravilloso. Y a ustedes gracias también por siempre acompañarnos en este espacio. Será entonces hasta la próxima.